Shalom, shalom. Bendiciones para todos. Bienvenidos a esta nueva enseñanza. Entramos en la porción número 42 y 43 del Pacto Renovado, de acuerdo a las porciones semanales que estudiamos durante todo un ciclo anual bíblico que nos enseña la palabra y en la cual nuestro pueblo estudiaba durante 54 semanas la Torá del eterno Dios, y así se iba reafirmando, repasando el conocimiento, la revelación del eterno de acuerdo a su Torá, su instrucción y todos sus mandamientos. Bienvenidos a todos. Estamos en esta nueva porción. Los pastores González en conjunto con el pastor Luis. Shalom, pastor Luis, bienvenido nuevamente. Gracias por estar con nosotros y también con ustedes en estas porciones, en estas enseñanzas. En esta oportunidad, entonces, estamos con el capítulo 2, con el capítulo 2 desde el verso 1 hasta el capítulo 4, verso 54. Bien, ya, como son dos porciones, vamos a tener estos capítulos en esta enseñanza. Bien, vamos a dar comienzo entonces. En el capítulo 2 vamos a estar viendo el milagro que hace Yeshua, que se ha registrado como el primer milagro en relación a su ministerio, que fue en las bodas de Caná. Les resumo rápidamente. También vamos a ver cómo él expulsa a los comerciantes del templo, luego habla acerca del nuevo nacimiento, el capítulo 3, luego vamos a ver cuando da testimonio de Yeshua, Juan el Inmersor da testimonio de Yeshua, y también cómo Yeshua, el dador del agua de vida, por decirlo de esta manera, además de que sana al siervo del rey. Bien, entonces vamos a estar viendo en el capítulo 2 que continuando con la enseñanza pasada, que al tercer día se celebró una boda en Caná, ciudad de Galilea, y la madre de Yeshua estaba allí, y también fueron invitados a la boda Yeshua y sus discípulos, y al faltarle el vino, la madre de Yeshua le dijo a él: no tienen vino. Y Yeshua le dijo: ¿qué a mí y a ti, mujer? O en otra versión dice: ¿qué tienes contra mí, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Y su madre dijo a los que sirven: hagan todo lo que él les diga. Bien, vemos acá entonces en el contexto donde están en esta celebración, se ha mencionado que esta casa era posiblemente la casa de un sacerdote por el siguiente, o de alguien involucrado al sacerdocio, por el siguiente versículo, en el verso 6, donde dice: estaban colocadas allí 6 tinajas de piedra para el rito de purificación de los judíos, en los que cabían 2 o 3 cántaros. Bien, en base a esto se menciona de que esta era la casa de un sacerdote, posiblemente así encontramos esa referencia. Sí, como también en base a la palabra que dice que de acuerdo a la purificación del rito de los judíos, es decir, en la práctica y mandamiento de hombre que tenían de lavarse las manos. Ya enseñamos acerca de esto en el libro de Mateo, cuando los fariseos le critican porque él comía y sus discípulos comían sin lavarse las manos. Entonces, él les da toda una enseñanza acerca de esto, y también en estos versículos, en este versículo 6, se menciona acerca de la existencia de estas tinajas de acuerdo al rito que se tenía de los judíos. Bien, ¿qué quiere decir? Que cuando entraban se lavaban las manos, o estas se usaban para lavarse las manos. Esa es otra referencia que encontramos de acuerdo a esto. Bien, dice: Yeshua les dijo que llenen las tinajas con agua, y las llenaron, y enseguida les dijo: saquen ahora y lleven al encargado de la fiesta, y se la llevaron, o al maestresala. Entonces vemos en los siguientes versículos que este hombre prueba el vino, era un vino excelente, y le llamó al novio y le dice que todo en cualquier en fiesta sacan primero el buen vino, para que cuando ya están medio pasaditos, entonces sacan el segundo vino, por decirlo así, de menor calidad, y entonces ya no se den cuenta. Sin embargo, hasta ahora sacan el mejor vino porque ya se les había acabado. Y nos dice el versículo que esta fue la primera señal que Yeshua realizó cuando estuvo en Caná de Galilea y manifestó su gloria,
y sus discípulos creyeron en él. Después de estas cosas, descendió a Capernaum, él y su madre, sus hermanos, sus discípulos, y permanecieron allí. Bien, vemos acá entonces que Yeshua le dice: ¿qué tienes contra mi mujer? Esto se ha interpretado en el catolicismo como la intercesión de Miriam, la madre de Yeshua, como una función intercesora y dándole un reconocimiento mayor en su función, supuestamente como esa madre de Yeshua, y toda la figura que se vendió con el catolicismo, bien, pero en realidad Yeshua no había hecho ningún milagro, no había hecho ninguna manifestación, no se había dado a conocer. Por lo tanto, hacer algo como esto que fuese públicamente o que fuese notorio era como se podría interpretar como una señal de la aparición del Mesías. Sin embargo, no había llegado el tiempo. Yeshua le dice: no ha llegado mi hora, ni que se manifieste como el Mesías, que todos lo conozcan, ni que él tenga que padecer como ese hombre que se iba a libar, que se iba a derramar. Entonces, también podemos ver acá que dicen, hasta ahora ha sacado el mejor vino, y esto también yo lo puedo ver así, lo podemos aprender así, que con respecto a derramarnos, a entregarnos delante del Eterno, nuestra actitud de adoración a Él es similar a cuando se libaba el vino, en todo el rito del templo. Esto no se aprovechaba, se entregaba para el eterno Dios. Al Padre se derramaron, se libaron también muchos profetas, muchos que padecieron por causa de su nombre. Bien, pero aquí venía uno que representaba ese buen vino, Yeshua el Señor, que se iba a libar, que se iba a derramar hasta ser colgado en un madero, y que de su sangre literal, de sus venas literalmente se libara esta sangre, este vino, él como el vino, mejor dicho, y de esa forma fuese de olor grato, fuese para el eterno Dios y no se aprovechara para nadie. Entonces, él como ese buen vino también apareció luego de todos estos que fueron enviados antes que él para anunciar su venida. Bien, entonces acá se ha registrado como el inicio del ministerio de Yeshua, y dice que después de esto bajaron, se quedaron allí y bajaron a Jerusalén. Bien, porque dice que al aproximarse el Pesach, él subió a Jerusalén, y llegando ya al templo, voy a resumir un poco los versículos, dice que él hizo un azote de cuerdas y volcó las mesas de los cambistas. ¿Qué significa esto? Que esto se utilizaba para que las personas que vivían lejos, muy lejos de Jerusalén, y que traían muchas cosas, muchas de sus posesiones, pudiesen venderlo, esas posesiones, antes de salir de su casa, y cuando llegaran en Jerusalén pudiesen cambiar y pudiesen comprar todo lo relacionado a los sacrificios que tenían que presentar. Esto está basado en el libro de Deuteronomio también, cuando nos habla acerca del diezmo, de lo que se tenía que presentar, si era para las festividades, si era con su familia, o si era el de los pobres o el de los levitas. Bien, cuando habla acerca del diezmo, él les da la autorización de que podían vender si tenían muchas posesiones y era largo el camino, y luego comprar en Jerusalén, en la ciudad, en el lugar que él hizo morar su nombre. Bien, pero se había vuelto toda una corrupción, unas inflaciones, una cueva de ladrones, literal, como se menciona también en la palabra, porque si vendían, un ejemplo, si vendían 10 en su tierra y viajaban todo el camino, y a lo que llevaban a comprar solo les iba a alcanzar para 2 o para 3, menos de lo que verdaderamente valían. Bien, Yeshua, conociendo todo esto, dice, y como lo dice la palabra, porque el celo de tu casa me consume, en el Salmo 69, él hace este azote de cuerdas, y dijo, han convertido mi casa en cueva de ladrones, o casa de oración será llamada mi casa. También se habla acerca de esto. Bien, no conviertan la casa de mi padre en casa de comercio. Entonces sus discípulos recordaron esto que estaba escrito en el Salmo 69, el celo de tu casa me consume, y dijeron a los que estaban allí, ¿por qué pues haces esto? ¿Qué señales haces para acerca de esto? ¿O con qué autoridad? Eso es lo que ellos se están refiriendo. ¿Cuál es tu autoridad para hacer todas estas cosas? Porque lo que ellos
estaban haciendo allí, esos comerciantes, esos cambistas estaban autorizados por la clase sacerdotal que les permitía así adquirir todas estas palomas, porque la mayoría que tenían allí eran palomas, esa ofrenda de los pobres, de gente que no le alcanzaba, o algunos animales estaba permitido por el sacerdocio, por las autoridades. Entonces le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Obviamente aquí se da estas palabras de Yeshua, donde él luego les dice en 40, destruyan ese templo y al tercer día yo lo levantaré, dice Yeshua estas palabras. Y él le dice, pero si en 46 años fue construido este templo y tú en 3 días lo levantarás. Allí quedó el asunto. Él no les dio mayor explicación a esto porque obviamente estaba profetizando acerca de él como el templo, que Pablo nos enseña en 1 Corintios 6:19, que nosotros somos templo y morada del Espíritu del Eterno. Yeshua se estaba refiriendo a él, que iba a morir y en 3 días iba a resucitar. Los versículos siguientes nos hablan de esto, que los discípulos entendieron, escucharon estas palabras, se les olvidó, pero cuando Yeshua muere y resucita, recuerdan estas palabras y le creen mucho más por causa del cumplimiento de ellas y su previa anticipación. Es lo que el Señor nos hace. Hay muchas cosas que el Padre nos ha hablado, que a lo mejor se nos han olvidado, pero todo lo que sale de la boca del Eterno, eso tendrá su cumplimiento. Tenemos que estar siempre atentos, siempre alertas en todas las palabras que el Eterno dice verdaderamente a través de hombres rectos, alineados delante del Eterno, porque también sabemos que hay muchos que hablan, pero no dan testimonio verdaderamente de que sean palabras del Eterno Dios. Bien, entonces se creyeron las escrituras acerca de lo que él hablaba. Dice que estando Yeshua en Jerusalén durante la fiesta de Pesaj, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Pero Yeshua no confiaba en ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que ninguno le diera testimonio a nadie, porque él conocía lo que había en el hombre. Y es muy importante esas palabras, que ninguno le diera testimonio, porque a veces se presenta uno y yo conozco a este y a este, o alguien viene diciéndote, mira, yo conozco a uno y a dos, vení que estos son hombres de Dios, vení que esto, y no menosprecio aquello. Pero en este contexto, Yeshua no necesitaba que ningún sacerdote, ningún fariseo, ninguno le viniese a dar testimonio de alguien como alguien bueno, alguien recto, porque el mismo Espíritu de Dios le daba testimonio de él. La palabra de ciencia que se activaba en ese momento en él podía escudriñarlos en lo más profundo. Ellos no estaban ocultos delante del eterno Dios, cosa que Pablo también nos enseña en el libro de Hebreos y en otras citas. Bien, entonces esto también se alinea con el caso cuando le presentaron aquel paralítico y dice que Yeshua, conociendo los pensamientos de ellos, porque ellos cavilaban, maquinaban, y dice conociendo sus pensamientos. Bien, asimismo lo hace acá, él conociendo los pensamientos de ellos, lo más profundo, estaban descubiertos ante el eterno Dios a través de Yeshua en ese camino. Bien, estando acá se da esta festividad de Pesaj. Sin embargo, ya en el capítulo 3, durante ese tiempo también va a mencionar muy importante estas palabras, que uno de los autoridades se presentan ante él con la ceguera que tenía. Bien, continuamos entonces a partir del capítulo 3, perdón, donde acá comienza hablando entre el verso 1 y el verso 15, nos habla en relación a Yeshua y Nicodemo. Y vemos en los primeros versículos, o en el primer versículo del capítulo 3, que se menciona que este hombre, Nicodemo, era fariseo y aparte de esto era un principal de los judíos. Entonces, vemos nosotros y hemos mencionado también en otras enseñanzas, sobre todo acá, en lo que tiene que ver con los evangelios, todo lo que era la controversia que había con los fariseos, lo que siempre le querían discutir a Yeshua, al maestro. Entonces vemos acá que se menciona ahora a este personaje Nicodemo. Y lo primero que se nos deja ver es eso. ¿Quién era él y de dónde venía?
¿quién era este hombre? Dice que él vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Claramente acá en el verso 2 vemos que también él le menciona y le dice que nadie podía hacer esas señales sino solo él. Y dice que Yeshua le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dice que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Evidentemente aquí Nicodemo no tenía ninguna capacidad espiritual para comprender lo que Yeshua en ese momento le estaba diciendo y lo que le quería transmitir. Él lo vio desde un punto de vista netamente terrenal y de esta manera él lo expone y lo expresa diciéndole cómo puede un hombre viejo volver por segunda vez al vientre de su madre. Y vemos entonces que de esta manera y desde este punto de vista Nicodemo ve este episodio. Dice que al él expresar esto, Yeshua entonces le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos acá también que el agua representa la Torá, representa la palabra del Eterno. Así que esto que le estaba enseñando, que le estaba transmitiendo Yeshua a Nicodemo, era un mensaje sumamente importante. Y en Juan también, capítulo 15, verso 3, nos enseña la Torá. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Y también en el capítulo 4, verso 14, que ya más adelante el pastor Luis nos va a estar adelantando, dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Así que acá lo que se nos transmite es que aparte de que la Torá, que la palabra, representa esa agua que nos limpia, también el que bebiere de esa agua, el que bebiere de esa fuente que es Yeshua, no volverá a tener sed jamás. Entonces acá lo que estamos viendo es que ese nuevo nacimiento que Yeshua le estaba diciendo y le estaba exponiendo a Nicodemo se produce cuando la verdad se revela a nosotros y esa verdad revelada se llama Yeshua. Esta verdad también nos hace cambiar de dirección, lo que nosotros conocemos como Teshuvá, nos hace girar, nos hace cambiar de dirección para mirar a esa dirección correcta y para seguir en esa dirección correcta, seguir en ese diseño profético que el Eterno tiene para nosotros. Entonces, en otras palabras, esto nos hace darle la espalda a la cultura pagana que rige este mundo con sus prácticas pecaminosas e inclinarnos a la cultura del reino de Elohim, llegando a mostrar un nuevo estilo de vida digno de un verdadero adorador. Y eso es lo que vemos acá en Juan capítulo 3. ¿Cuál es ese verdadero nacimiento del agua y del Ruach? Esa verdadera Teshuvá que nosotros tenemos que también experimentar. Dice que luego de esto vemos que él le dice, lo que es nacido de la carne, Yeshua le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En Romanos 8 dice, porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el espíritu en las cosas del espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte. Aquí Romanos es claro en esto que se fundamenta también acá con Juan, cuando Yeshua le dice esto, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, la carne se inclina a la muerte. Dice también, pero la manera de pensar del espíritu es vida y es paz.
porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra el Eterno, pues no se sujeta a la Torá de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Elohim. Es necesario entonces que nosotros podamos entender esto, que nosotros podamos complementar esto, y tal como lo dice Romano acá, la carne se inclina a lo pecaminoso, la carne se inclina a la muerte, la carne se inclina a Egipto, se inclina al mundo y a todo lo que es contrario a la Torá del Eterno. Pero el espíritu siempre se va a inclinar, y el espíritu es vida, el espíritu es paz, y eso es lo que le agrada al Eterno Dios. Así que acá en Juan se deja claro este mensaje. Dice también que luego de esto, él le dijo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Ruach, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y dice que Yeshua le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este versículo número 14 del capítulo 3 de Juan, lo vemos también y lo hemos estudiado en la Parashá, cuando Moisés levantó esta asta con una serpiente allí, para que todo aquel del pueblo que se inclinara a mirar a ella sintiera ese verdadero arrepentimiento, esa verdadera teshuva por el pecado en el cual estaban. Dice la Torá que de esa misma manera será levantado el Hijo del Hombre, es decir, para que el pueblo pueda girar de esas conductas, de esos comportamientos, y poder mirar a el Mesías, a Yeshua, y arrepentir de ese pecado. Luego, entre el verso 16 y el verso 21 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y acá el versículo número 16 es uno de los más famosos en la escritura, y es el que la mayoría de las personas se aprenden de primerito cuando comienzan en los caminos del Eterno, cuando conocen de Él. Es uno de los más populares porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos en Romanos 5:8 que dice: pero Dios muestra su mismo amor hacia nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Y en Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Luego el mensaje entonces que se da acá es en relación a Yeshua. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto lo complementamos también con lo que enseña la palabra en 1 de Juan 4:14, que dice: y nosotros hemos visto y dado testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo, como único Salvador del mundo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En Efesios 5, del 11 al 13, se nos enseña en relación a esto, y también dice: no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas, porque vergonzoso es aún hablar de las cosas
que hacen en secreto, pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifiesto por la luz. Qué tremenda enseñanza nos deja acá este capítulo número 3 de Juan. Y luego en el verso 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto por sus obras y son hechas en Yod-Hei Bat-Hei, en Elohim. Así que, ¿cuál es ese verdadero arrepentimiento, esa verdadera teshuvá? Caminar también de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la palabra del Eterno, de acuerdo a lo que Él nos ha entregado, nos ha dejado en su palabra, en sus preceptos, no inclinándose a la carne, por el contrario, denunciando toda estrategia del enemigo, denunciando el mover del sistema en este tiempo y también pronunciando nosotros las palabras de qué es lo que el eterno Dios nos quiere dejar a nosotros en este tiempo, cuál es ese despertar en el cual quizás mucho tiempo se nos dijo lo contrario, se nos enseñó lo contrario, pero que el eterno Elohim ha abierto nuestros ojos para ver su verdad, para ver su palabra, para saber y entender cuál es el fundamento de todo. Bien, luego entonces continuamos con los siguientes episodios del capítulo 3. Bien. Como acabamos de mencionar, Nicodemo era fariseo, era uno de los principales entre los judíos, pero también vemos cómo él reconocía al Señor. De hecho, se mencionan textos fuera de apócrifos, no están acá en el canon, que él era discípulo del Señor, y con esta es una referencia de que él aprendía del Señor, lo reconocía. Bien, además de que su actitud fue distinta a los fariseos cuando querían tentarle, cuando querían hacerles preguntas malintencionadas. Él simplemente fue acá reconociéndolo y Yeshua inició la conversación con él. Bien, entonces todos estos versículos del 16 al 21, perdón, desde el 11 al 21 vemos cómo Yeshua le da una cátedra, le da una clase de todas estas cosas porque no lo entendía él siendo instruido en la Torah, maestro entre el pueblo que se supone debía guiarlos. Él no entendía nada de estas cosas que Yeshua les enseñaba. Y de hecho este versículo que se toma en Juan 3:16, en cierta manera se saca, porque solo se aprende en ese, entonces, pero no se aprende ni el anterior, ni los que vienen, ni cuál es el contexto. Pero acá vemos cómo Yeshua le está dando estas palabras en base al contexto de él como la serpiente, que al mirarla la persona era salva. Es decir, en el contexto que Yeshua estaba hablando, esa persona prácticamente nacía de nuevo, porque ya era reo de muerte al morderle una serpiente en el desierto. Al mirar la serpiente, entonces ellos vivían, no morían. Bien, además de que el concepto nacer de nuevo se manejaba en cierta medida entre el pueblo, porque a otros los hacían prosélitos. Estos que se mencionan en algunos pasajes, prosélitos, eran gentiles convertidos al judaísmo. En cierta medida, de acuerdo al concepto, habían nacido de nuevo. Sin embargo, con las palabras que Yeshua le dice a Nicodemo, él queda fuera de sus cabales, por decirlo así, no entendía nada, y Yeshua les dice, ¿cómo pues van a entender? Si no entienden las cosas terrenales, ¿cómo van a entender las cosas espirituales? Yo las he visto en lo que nos dice esos versículos, yo las he visto, yo doy testimonio de ellas, yo soy esa serpiente, yo subí al Padre y a mí me envió para que yo como la serpiente pudiesen alcanzar vida, así como ustedes, como ya estaba ese precedente de la serpiente en el desierto. Entonces era más fácil entenderlo así. Bien, a nosotros nos agarran y nos dicen, bueno, no, léete Juan 3:16, apréndete Juan 3:16 el primer día que fuimos a la congregación o a la semana que viene, y ya, entonces Yeshua, Jesús murió por ti y a través de él tú eres salvo. Pero ¿en base a qué concepto precedente, fundamento, Yeshua hace todo esto? La Torá nos lo enseña. Bien, lo siguiente que nos dice los versículos es el testimonio que Juan da acerca de esa preeminencia de Yeshua como el Hijo del Eterno y como el que ha visto y dado testimonio de todas estas cosas. Dice que Yeshua fue con su discípulo a la tierra de Judea, se quedó allí,
también bautizaba, y Juan bautizaba en Enón, a un lado de Salim, había mucha agua allí, y Juan todavía no había sido puesto en prisión. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y ciertos judíos en cuanto a la purificación, y fueron ante Juan diciéndole: Maestro nuestro, el que estaba contigo, el que cruzó el Jordán, el que tú testificaste, aquí está bautizando, y muchos acuden a él. Y acá dice el verso 27, y Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada por su propia cuenta a menos que le sea dado del cielo. Ningún hombre puede recibir nada por su propia cuenta a menos que le sea dado del cielo. Bien, esto tiene que ver con esa asignación que recibió Yeshua, que recibió del eterno Dios para hacer todas estas cosas. De hecho, en Santiago 1:17 nos dice: toda dádiva buena y perfecta procede de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio alguno ni sombra de variación. Entonces vemos que esto que estaba haciendo no fue para crear una religión, una doctrina, una denominación de que tiene que ser de esta manera, sino que fue una instrucción del Eterno en base a la mandamientos que él daba de la purificación, de la limpieza, de sumergirse en la mikveh, de sumergirse en agua. Era relacionado a esto para nacer de nuevo, en el mismo contexto que viene enseñando. Es decir, que el bautizo, esa inmersión, esa tevilá, tiene que ver con una declaración pública de morir y nacer de nuevo para el Eterno, para vivir para el Eterno. No es una carta de presentación, ni es un rito de aceptación en una denominación, en una iglesia, en una comunidad. No tiene que ver eso con una denominación, sino con el concepto nacer de nuevo. Bien, ustedes mismos son testigos de que he dicho: yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías, dice Juan. Bien, yo lo dije, dice, yo di testimonio de aquello, sino que soy uno enviado delante de él. El novio, el que tiene la novia, pero el amigo del novio que ha permanecido allí lo escucha, se regocija grandemente a causa de la voz del novio. Bien, esto dando testimonio del Señor. Es necesario que yo crezca, que él crezca y yo disminuya. Porque el que ha venido de arriba está sobre todo. Y aquí nos da nuevamente este testimonio, esta enseñanza acerca del Mesías. El que procede del cielo está sobre todo, si da testimonio de lo que ha visto y escuchado, pero nadie recibe su testimonio. Lo que les estaba hablando a Nicodemo, bien, que él da testimonio porque lo ha visto, porque procede del eterno Dios. Bien, entonces quiero mencionar aquí para terminar: porque aquel a quien Dios ha enviado, las palabras de Dios hablan, porque Dios no da el espíritu con medida, dice, Dios no da el espíritu con medida. Bien, eso tiene que ver con que no, con la medida que dio el Señor con respecto a las libaciones, una medio indevino con un becerro, 3 partes con un carnero y la 4ª parte con un cordero. Eso está haciendo referencia que no tiene ninguna de estas medidas, sino que él derramó abundantemente sobre nosotros, como nos dice Joel 2, que muchos profetizarán, que muchos tendrán visiones, que muchos soñarán sueños, que el Eterno iba a venir en abundancia. Y Tito 3:6 también nos habla acerca que él derramó abundantemente sobre nosotros su espíritu. Bien, entonces, culminado acá el capítulo 3, vamos a dar paso al pastor Luis en el capítulo 4. Bendiciones para todos, shalom, les bendigo grandemente en esta hermosa enseñanza del Evangelio de Juan. Vamos a ubicarnos entonces, como decía el pastor González, el pastor Gabriel, en el capítulo 4, que es para dar continuidad a esta enseñanza. El capítulo 4 empieza diciendo: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos, Talmidín, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Fíjate que
cuando dice, por ejemplo, cuando el Señor entendió, salió de Judea, todavía no era el tiempo específicamente para una confrontación en Jerusalén. Recordemos que cuando él va de cara a Jerusalén es ya específicamente para la festividad de Pesach, que es la festividad que donde él es sacrificado, él es nuestro Pesach, él es nuestro sacrificio, y por su sangre entonces es que nosotros hemos sido hechos salvos. Pero cuando dice específicamente le era necesario pasar por Samaria, fíjate que hay un comentario que afirman que aunque específicamente el camino que pasaba por Samaria era la ruta más corta para llegar a Galilea, los judíos piadosos la evitaban. Y lo evitaban porque había una grande desconfianza y enemistad entre judíos y samaritanos. Entonces, el camino más corto específicamente era pasar por Samaria. Sin embargo, los judíos evitaban ese paso. ¿Por qué? Porque había una enemistad entre judíos y samaritanos. Recordemos que después de la división que hubo entre el reino del norte y del sur, específicamente la casa del norte, Efraín, y la casa del sur, Judá, claro, obviamente Efraín también habían otras tribus. Lo que pasa es que la tribu más numerosa era la tribu de Efraín, y por eso se le da el nombre a la casa del norte, o la casa de Israel, como también es llamada por los profetas, por los Nebín. Se le dice entonces a la casa de Efraín por ser la tribu más numerosa. Pero después de que sucede la división por causa de los pecados, por el pecado que cometió Salomón, y después Roboam por no haber escuchado el consejo de los ancianos, sino haberse inclinado por el consejo de los más jóvenes, ocurre la división del reino. Y entonces, después de esto, mucho más adelante, específicamente cuando después del reinado de los hijos de Jehú, que eran los reyes que reinaron hasta la cuarta generación, el rey Salmanasar, que era un rey de Asiria, y Tiglat-Pileser invade el norte, es decir, invade Efraín y se lleva cautivos a los príncipes, se lleva cautivos a estos, y es la primera deportación, la primera diáspora de las tribus del norte, específicamente de las tribus de la casa de Israel, que es la gran primera diáspora, la gran diáspora que obviamente pues aún hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero después de que sucedió esta diáspora, después de que sucedió esta gran deportación, hubo una mezcla entre las personas los israelitas que quedaron allí y también las personas que estos reyes asirios convidaron a vivir en ese lugar. Y de esta mezcolanza entonces surgieron los samaritanos y de ahí viene esta terrible enemistad por considerarlos los judíos como no parte en ese momento específico. Era una terrible enemistad, pero el camino más cerca para ir a Galilea, para ir a las ciudades marítimas de Capernaum, era entonces transitar por ese lugar. Sin embargo, recuerde usted la parábola cuando el Señor habla del buen samaritano. Dijo que un levita pasó por donde estaba el hombre que había sido golpeado por los ladrones y no lo quiso ayudar. También, aparte de levita, el Señor quiere exaltar en ese momento específico, romper con una terrible enemistad que había entre judíos y samaritanos a través de esta parábola, hablando específicamente de la misericordia, del régimen. Pero aquí se acerca a hablar con una mujer samaritana. Yeshua se encuentra en el 4, el 5-9, a una mujer samaritana en el pozo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, para los entendidos, recordemos que en los evangelios dice que a la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra y a la hora novena él entrega el Espíritu. Entonces, la hora sexta era las 12 del mediodía, para el que estudia las escrituras. Entonces, las 12 del mediodía era la hora más calurosa y cuando él está junto a la heredad de Sicar, allí en ese pozo, que era el pozo de Jacob, entonces se presenta a hablar con una mujer. Es obvio que el Señor, al estar cansado del camino y registrarse ese cansancio en el Señor, él está demostrando que estuvo, como dice Filipenses, estuvo sujeto a limitaciones, padeció como hombre.
¿Ok? Se despojó de su condición y se hizo semejante a los hombres como siervo. ¿Ok? Entonces, en esta hora sexta, dicen los comentarios, esta mujer vino por agua a una hora que no era lo usual. Y aparte lo hizo sola. Generalmente las mujeres venían por agua más temprano durante el día y lo hacían en grupos. Eso dicen los comentarios, ¿verdad? Podría haber sido que esta mujer tuvo una necesidad imprevista. Yo creo que no era casualidad, sino causalidad. O tal vez era una mujer aislada de la sociedad. Yo creo que eso se acerca más. Porque vamos a ver después que la mujer había tenido cinco maridos. Entonces no era una mujer de buena fama, no era una mujer de buena credibilidad. Pero lo cierto es que este imprevisto que esta mujer tuvo le permitió, esta causalidad divina le permitió encontrarse con un rabino que estaba allí cansado a la hora sexta, a la hora al mediodía, a la hora más calurosa del día. Fíjate que otro comentario dice, por traición, un rabino no podía hablar con una mujer en público, dice la tradición. Un rabino no podía hablar con una mujer en público, ni siquiera a su propia esposa. Era también muy inusual que un judío de aquel tiempo pidiera un favor o aceptara algo de tomar de la vasija de un samaritano. La petición de Yeshua realmente sorprendió a la mujer. Entonces, fíjate que un rabino, porque Yeshua tenía el porte de un rabino, tenía su talit encima de su manto de una sola tela, y la mujer lo sabía, la mujer entendía que quien estaba allí no era un judío normal, era un rabino, tenía su talit, lo portaba encima de su traje de una sola costura. Entonces, este rabino, ya de por sí, un judío, cuanto más, principio de interpretación rabínica, Calva Homer. Si era un judío y con un judío, los judíos ya de por sí no trataban, tal vez los consideraban perros, no trataban con los samaritanos. Cuanto más, Calva Homer, un rabino, cuanto más un rabino va a tratar con una mujer específicamente hablando. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que la mujer por dentro diría, ¿cuánto más siendo un rabino me vas a pedir de beber? Si un judío no habla conmigo, ¿cómo tú siendo un rabino judío me vas a pedir a mí de beber? Inmediatamente la mujer quedó impresionada por la amabilidad. Yeshua entonces le respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Yeshua le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que en él será una fuente que salte para vida eterna. Entonces, fíjate que Yeshua entabla una conversación con ella y le habla primeramente del don de Dios, le habla específicamente de que si tú conocieras. Entonces, en ese si tú conocieras, ya él introduce a la mujer dentro de un tema, dentro de una conversación que la mujer no se espera. La mujer no se espera que le hable un rabino, pero él inmediatamente se introduce introduce a la mujer dentro del tema. ¿Okay? Y le habla del don de Dios. La palabra don viene de Gesed, la gracia y la misericordia. Si tú conocieras la gracia, si tú conocieras el Gesed del Padre, si tú te si tú te introdujeras en el vientre del Shaddai, tú serías sustentado por el vientre del Shaddai y conocerías el Gesed. Lo que te estoy queriendo decir es que Yeshua la está invitando a la mujer a que abra su corazón, a que permita que su espíritu sea introducido en la revelación de la misericordia y del régimen de Adonai. Recuerda que en Apocalipsis él dice, cuando está finalizando el libro, él dice, el que tenga sed, venga a mí y beba del agua de vida que yo le doy gratuitamente. Entonces Yeshua lo que le está diciendo a la mujer es esta misma palabra, pero en otras palabras. Le está diciendo, si tienes sed, ven a mí y bebe del agua de vida gratuitamente. Lo que pasa es que como es un judío rabino, él está diciendo esto con otras palabras que ella lo puede entender. Él está hablando en un lenguaje, específicamente esta mujer, que es un lenguaje de pozo. La mujer entiende el lenguaje de pozo. Él le habla en un lenguaje de pozo, pero el lenguaje de pozo por detrás es una de las revelaciones más poderosas que él le podía hablar.
agua viva. Vamos a ver qué nos dicen algunos comentarios. En tiempos antiguos, el agua de manantial lo llamaban agua viva porque parecía estar viva al salir de la tierra haciendo burbujas. Aparentemente pareciera que Yeshua se está refiriendo a un manantial cercano, pero Yeshua hace un juego, pareciera ser un juego de palabras con la frase agua viva, porque se está refiriendo a un agua espiritual. La mujer, cuando él le dice agua viva, la mujer de una vez se identifica y dice, Señor, dame de esa agua, porque la mujer entiende, según estos comentarios, lo que se refiere el agua viva. Pero Yeshua la introduce en el tema de una revelación profunda, porque él más adelante dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que beba de esta agua, el Yeshua le dice que el que crea en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Lo dice más adelante, no lo dice allí. De su interior fluirán ríos de agua viva. Él la introduce a esta mujer en el conocimiento del Hijo, lo introduce en el conocimiento de Mashiach, lo introduce inmediatamente en el conocimiento del Padre, porque él dice, más adelante le dice a sus talmidín, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él la está introduciendo a esta mujer porque hay propósito con ella. Ella responde, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Fíjate que ella le dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Ya la mujer se vuelve un poco teológica, ¿verdad? Ya la mujer se vuelve un poco crítica, se vuelve un poco prejuiciosa, porque está frente a un judío y ya seguramente esta mujer había tenido un tipo de altercado con los judíos. Como esta mujer, seguramente, aquí estamos suponiendo, había tenido altercado con los judíos, ella pensaba que este judío, este rabino, la quería impresionar o tal vez la quería sobrepasar con su sabiduría, porque como lo vio con su talit o de repente supuso que era un rabino, entonces venía del templo. Entonces ella, aquí estoy suponiendo, firmo al pie de la página, ella tal vez suponía que este rabino quería sobrepasarla con la sabiduría de la casa de Gilel y la casa de Shammai. Pero por esa razón se vuelve un poco religiosa la mujer, un poco prejuiciosa, y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Claro, fíjate cómo es la mente de un religioso. La mujer tenía 5 maridos, pero ahí sí se acuerda teológicamente de Jacob. La mente del religioso siempre se acuerda de las palabras, siempre se acuerda de las escrituras, se te acuerda su conveniencia, pero Yeshua no está sacando, o sea, Yeshua en ese momento no le interesa a la religiosa que sabe de las escrituras, pero no la vive. Yeshua quiere a la mujer que tiene necesidad de beber del agua viva. Y ahí es donde va a introducirse la espada del espíritu, la espada de doble filo para cortar a la mujer. Y la mujer la cortaron de verdad. Entonces Yeshua le dice, Yeshua le dirige, vamos a ver qué, porque esto está bastante bueno, de verdad que esto está tremendo. Después de que la mujer se vuelve un poco religiosa, vamos a ver qué nos sigue diciendo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Dice el 12, que nos dio este esposo, del cual bebió él y sus hijos y su ganado. Respondiendo Yeshua le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brote para vida eterna. Ya aquí el Señor se revela como el Mesías. Ya aquí el Señor no es que en algún momento tuvo careta. Él la fue introduciendo a esta revelación, y aquí en este momento el Señor le habla directamente como le habló a los judíos. Cuando le dijo a los judíos, yo soy el que tenga sed, venga a mí y beba, y el que beba de su interior fluirá río de agua viva. Cuando le dice específicamente, yo soy el pan de vida, aquí a esta mujer le habla con claridad, introduce la espada, y esta mujer, veamos que le responde. Le dice a la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Le dice, y entonces, cuando esta mujer le responde al Señor, el Señor no le agrada la respuesta, porque esta mujer, Señor, entonces dame de esa agua para que yo tenga sed. Recuerda algo, la coraza religiosa te impide comprender la revelación. Hay como un velo de estupor. La coraza religiosa, cuando tú respondes
a Dios, pero no de acuerdo a tu sinceridad, no de acuerdo a tus entrañas, no de acuerdo verdaderamente a tu yo. El Señor tiene que introducirse y romper la cáscara de tu ego, de tu yo religioso, de tu religioso interno, para que pueda ser transformado y vivificado por la palabra. Hay gente que es tan religiosa que todo lo evade. Su verdadero yo está entronizado y es un demonio por dentro, pero es un tremendo religioso porque se sabe las escrituras. Pero entonces al Señor no le interesa que tú sepas cómo responderle. Al Señor le interesa que tú y yo seamos quebrantados delante de su presencia y la palabra pueda penetrar para producir cambios y transformarnos por dentro. Cuando ella supuestamente supo que responder al Señor, dame de esa agua para que cuando yo tenga sed, venga y la beba. Al Señor no le agradó eso, porque él sabía que detrás de esas bonitas palabras que ella responde, hay una mujer que tiene necesidad de que la palabra la quebrante. Más allá, el Señor no quería condenarla al decirle la siguiente palabra, quería que la palabra fuera introducida para que hubiese una verdadera transformación en ella. La mujer le dice, ve y llama a tu marido y regresa acá. Ahí está la espada de dos filos. Yo quiero decirte algo. Para que haya una transformación, tiene que haber primero un quebrantamiento. Para que haya una transformación en tu ser interior, para que la palabra pueda penetrar. O sea, para que verdaderamente haya una transformación, tiene que haber teshuvá, tiene que haber un genuino arrepentimiento. No importa cuánta Biblia tú y yo sepamos, lo que importa es que la verdad revelada, el dabar de Dios, nosotros tengamos la suficiente mansedumbre para que esa verdad revelada pueda penetrar y pueda producir transformación. Si tú y yo podemos tener la teología que podamos tener, podemos tener la cantidad de conocimientos, de seminarios, de yeshiva que hayamos aprendido, de la cantidad de Torah que podamos haber aprendido. Es importante conocer el Logos, pero si no permitimos y no tenemos la mansedumbre para permitir que la verdad revelada, que el dabar pueda penetrar, acuérdate de que Jacobo dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Si no tenemos mansedumbre para recibir la palabra, entonces tenemos puro conocimiento, pero la escritura dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y para ir adelantando, pueblo, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Yeshua le dice, bien dijiste, no tengo marido. Porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. Confrontación. Pero esa confrontación la quebrantó en ese momento y creó el escenario para que la palabra pudiese penetrar. La mujer dice, Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer todavía está un poco confundida, pero ya la palabra está trabajando internamente en ella. Mujer, créeme, que viene ahora y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La mujer está confundida porque cree que es un tema de territorio. Cree que es como Jeroboam, que Jeroboam, por causa de que la tribu del norte, él no quería que se trasladaran al sur en las 3 grandes fiestas, la fiesta de Pesach, la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot. Él no quería que las tribus del norte se trasladaran, entonces puso becerros en Dan, levantó becerros de oro, levantó sacerdotes que no eran de la tribu de Aarón, no eran del linaje, de la estirpe de Aarón. Él empezó a levantar falsos sacerdotes, Jeroboam, y por eso hizo pecar a Israel. La casa del norte fue impulsada a la idolatría por la irresponsabilidad de este hombre, a quien Dios le dio una gran oportunidad de reinar la casa del norte. Pero él, por el celo de que no se fueran al sur, a donde estaba en Judá, donde estaba el templo, el Beit Hamidash, entonces él quiso tener su propio sacerdocio. Entonces esta mujer estaba acostumbrada a que era un tema de territorio, es que en el monte Moria, donde estaba el templo, iban los judíos a adorar allá. Y entonces ella decía, bueno, tendría yo que ir para allá, porque entonces, ¿a dónde más voy a adorarlo? Si no llevo mis cabritos, si no llevo mis ovejas, mis holocaustos, mis cabritos. Y él le dijo, viene la hora y ahora es. Lo introduce a esta mujer. O sea, por eso es que el Señor dice que las prostitutas y los publicanos iban delante de los fariseos
al reino de Dios, porque esta mujer tenía 5 maridos, pero el Señor demuestra que el mérito no tiene que ver por la teología, que el mérito no tiene que ver por la grandeza humana, el mérito está en la humildad, y él vio en ella un tremendo potencial y le da una de las revelaciones más poderosas que no podían entenderlo los fariseos, que es la revelación de que ni en este monte ni allá, ni en el monte Gerizim, ni en el monte Moria adoraréis al Padre, sino lo adoraréis en espíritu y en verdad. Entonces, para irte por aquí, para irte resumiendo, porque la enseñanza es un poco larga, dice la Escritura que esta mujer dejó su cántaro. Dice que los discípulos llegaron. No, perdón, aquí hay una parte muy importante que no puedo resumir. Dice, Dios es espíritu y los que la adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dice la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el ungido. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Esta es una de las declaraciones más poderosas. Escuché un rabino en esta ciudad que dijo que lo que esta mujer dijo es específicamente lo que los judíos esperaban. Los judíos esperaban que el Mesías le pusiese la cereza a la torta. Los judíos esperaban que el Mesías explicara todas las cosas, que explicara específicamente, que le diera el sentido, que explicara la Torá. Porque el Mesías iba a venir a eso específicamente, engrandecer la Torá. Y eso es lo que hizo Yeshua, engrandecer la Torá, darle la correcta interpretación. Entonces, esta mujer dijo, cuando venga el Mesías nos declarará todas las cosas. Y fíjate, entonces cuando llegaron los discípulos, entonces dice que, y la mujer dice que viene el Mesías, Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahí sí se reveló como el Mesías. Y cuando llegaron sus discípulos se extrañaba de que hablara con una mujer. Sin embargo, nadie le dijo que buscas o que hablas con ella. Claro, porque ya como dije, no era usual que un rabino hablara con una mujer. Eso no estaba permitido. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dice a los hombres, venid, ved a un hombre que me dijo todo lo que hice. ¿No será este el ungido? Y salieron de la ciudad y fueron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, coma. Pero él les dijo, yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. Se decían entonces los discípulos, le habrá traído a alguien de comer. Estaban perdidos, ¿verdad? Estaban en el limbo. Y yo le dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Y entonces, aquí dice, alzad vuestros ojos y contemplad los campos porque están blancos para la siega. Y que les da una lección a los talmidín de que es el tiempo de cosechar porque ya la mies está madura. Y en el 39 dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron a él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio, me dijo todo lo que hice. De manera que cuando los samaritanos llegaron a él, le rogaban que permaneciese con ellos y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este verdaderamente es el Salvador del mundo. Quiere decir que el Señor, cuando le habló a ellos, el testimonio de su presencia y de su palabra caló fuertemente en ese pueblo. Después, dice el 43, después de los 2 días, salió de allí hacia Galilea, porque Yeshua mismo testificó que un profeta no tiene estima en su propia tierra o patria. Cuando llegó pues a Galilea, lo acogieron bien los galileos, habiendo visto todo lo que había hecho en Jerusalén, porque también ellos habían oído a la fiesta. Y vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un cortesano cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum, las ciudades marítimas. Este oyó que Yeshua llegaba de Judea a Galilea, y fue a él, y le rogaba que bajara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Yeshua le dijo, si no veis señales y prodigios, de ningún modo creeréis. Le dijo el cortesano, Señor, baja antes que mi niño muera. Yeshua le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que le dijo Yeshua y se puso a caminar. Y cuando ya bajaba, sus siervos le salieron al encuentro diciendo, tu niño vive. Le preguntó pues a la hora que había comenzado a estar mejor. Le dijeron, ayer a la hora 7ª lo dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Yeshua le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo nuevamente Yeshua después de ir de Judea a Galilea. Entonces él fue el paso, pero no fue un paso casual, sino que fue un paso causal, que Yeshua pasara por Samaria, no solamente porque el camino era más corto, sino porque era necesario que pasara por allí. Fíjate que hubieron lugares, y voy culminando con esto, donde Yeshua tenía que pasar en un lugar como Samaria, donde estaba Samaria, que cayó en desgracia con Acab.
Samaria que cayó en desgracia con el rey Joram, Samaria que cayó en desgracia con los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde Elías ejecutó esa batalla y fueron vencidos. Samaria cayó durante ese periodo de reyes injustos, durante ese periodo de tanta sangre, de tanta idolatría. Pero Yeshua llegó en ese momento a ese lugar que era el monte Gerizim, representado más bien por el monte Gerizim, para ser específicamente en ese momento quien redimiera específicamente esa conexión entre el monte Gerizim y el monte Moria, porque en él está la unidad. En él, dice Ezequiel, que se unirá el palo de Judá con el palo de Efraín, se unirán los dos palos. Entonces él en ese momento representaba el enlace, representaba en ese momento la restauración de las dos casas, representaba en ese momento el futuro de Israel, de esa restauración. Claro, él pasa de ahí y se va directo a Capernaum, porque ya en ese momento restauró algo. En el mundo espiritual algo se quebrantó, en el mundo espiritual algo fue roto. Así que en el nombre poderoso de Yeshua, yo proclamo: toda persona que esté enferma en esta hora, toda persona que tenga enfermedades en su cuerpo, yo las ahora mismo maldigo toda enfermedad, maldigo ahora mismo todo germen, todo lo que dé vida a la enfermedad. Proclamo sanidad sobre tu vida, proclamo sanidad, no importa el tipo de enfermedad que tú tengas, el fuego de Dios consume ahora mismo toda enfermedad. Y proclamo que la luz de la revelación de Dios te atiempará con sus tiempos y tú serás victorioso en este tiempo en el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu revelación. Pastor. Bueno, familia, gracias, Pastor Luis. Gracias a todos por habernos acompañado en esta preciosa tarde, en esta porción del Pacto Renovado correspondiente. Así que les invitamos a que puedan estar pendientes de nuestras transmisiones cada semana y de cada programación que tenemos para ustedes, cada uno de los ministros de acá de la casa. Así que un gran abrazo para todos, shalom, bendiciones y que tengan una excelente semana. Shalom, shalom.